Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. Amada iglesia, qué bendición poderte saludar el día de hoy. Es un privilegio poder compartir con ustedes, como cada 8 días, nuestro tema de reunión de hogar. Queremos que te prepares ahí con la familia, si puedes con tu libreta para hacer tus apuntes, porque creo que el tema de hoy será de gran bendición para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte, el tema que hoy vamos a compartir se llama la fidelidad de Dios. Es una bendición y un privilegio, escuche bien, amada iglesia, la fidelidad de Dios. ¿En qué consiste? Yo quiero explicarte poquito, estuve analizando, investigando, ¿qué es fidelidad? Escuche bien, en el diccionario La Real Académica dice: firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Dios siempre va a permanecer fiel a su pueblo, a su iglesia. Y aquí vamos a comenzar con este tema, lo vamos a desarrollar. Queremos que pongas toda tu atención y vamos a leer nuestro texto bíblico que tenemos referente al tema. Mi amor, ¿nos puedes leer el texto bíblico, por favor? Amén. Dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que confían en la fidelidad de Dios creen que Dios multiplica las fuerzas. Este texto bíblico se refiere precisamente a eso. Cuando nosotros a veces nos sentimos emocionalmente cansados o físicamente agobiados, podemos sentir ese cansancio, ese desgaste mental y físico, pero es ahí cuando nosotros debemos de confiar y poner nuestra esperanza en la fidelidad de nuestro Dios, que prometió hacer las cosas posibles en nuestras vidas. Y qué bonito es que nosotros podamos andar sin cansarnos, correr sin fatigarnos y tener siempre la fuerza renovadora de nuestro Dios. A esto se refiere este texto bíblico. Entonces usted y yo tenemos esa esperanza, esa promesa de fidelidad a nuestro Dios, que en cualquier circunstancia que nosotros enfrentemos en esta tierra, Dios siempre permanecerá fiel a sus promesas y día a día renovará nuestras fuerzas. La fidelidad es la habilidad de Dios para hacer lo que Él prometió sin importar las circunstancias. La fidelidad de Dios es perfecta. Él siempre cumple lo que promete y permanece con nosotros en cualquier circunstancia. No depende de factores externos para que su fidelidad sea santa. Dios es digno de nuestra confianza porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo le invito que siempre podamos confiar en esa fidelidad tan grande de nuestro Dios, porque esa es la virtud que Dios tiene para con su pueblo. Es una promesa de la cual nosotros somos acreedores de esa gran promesa, la fidelidad de nuestro Dios. En Romanos 10:11 dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Efectivamente, mi amor, hay una promesa, este texto que habla aquí de Romanos 10:11. El texto es contundente, dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es una promesa de parte de Dios
y los que hemos confiado, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida, porque hay algo que nos dice: los que creyeren no serán avergonzados. Y esa es una gran verdad, los que hemos pasado a pesar de dificultades, pero cuando nos mantenemos firmes, esta palabra va a venir y se va a cumplir en nuestra vida, porque la palabra de Dios es verdad y se cumple, porque como dice el texto, Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dijo, lo que Él ya declaró, es una gran verdad que se va a cumplir en nuestra vida. Ahora bien, vamos a continuar con el tema, y aquí mi esposa nos va a leer lo que sigue a continuación. Mi amor, adelante. Dice, ¿en qué está basada la fidelidad de Dios? Ok. ¿En qué está basada la fidelidad de Dios? Escuche bien. En el pacto que tenemos con Él. Dios siempre trabajó por medio de pactos. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Y mira cómo Dios, toda palabra que Dios habló, que Dios empeñó para con sus siervos, siempre se cumplieron, porque Dios es un Dios de palabra. Y eso para nosotros nos beneficia, porque son las promesas de Dios, y esas promesas son para cada uno de nosotros. Entonces, es en el pacto que tenemos con Él, y tenemos un texto bíblico que dice, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero aquí también yo quiero ser claro, explicarte poquito. Dios también pone una condicionante para con cada uno de nosotros. Dice el texto, a los que le aman, y hay algo más, y los que guardan sus mandamientos. Si tú y yo como pueblo de Dios, si tú y yo como hijos de Dios hacemos lo que dice en su palabra, ten por seguro que la palabra, las promesas que Dios ha declarado, que nos ha dejado en su palabra, no dude que se van a cumplir. Seguimos avanzando. Amén. Dice, ¿cómo recibimos la promesa de Dios? Ahí nos está haciendo una pregunta. ¿Cómo podemos recibir la promesa de Dios? Nosotros hemos puesto aquí que es, o podemos recibirla marcando 3 puntos. Podemos recibir la promesa de Dios declarando la palabra de Dios, creyendo en Él y confiando que Él hará las cosas posibles. Así como ya hemos venido desarrollando este tema, Dios lo que promete, lo cumple. Hemos visto en nuestra vida, en cualquier circunstancia, que si nosotros verdaderamente declaramos esa palabra de fe, Él cumple, porque Él es fiel. Si nosotros le creemos a Él, Él hará las cosas posibles. Si nosotros confiamos en Él, Él siempre tendrá una respuesta porque Él es fiel. Amén. Efectivamente hay 3 pasos, hermanos, 3 pasos a seguir de cómo recibimos las promesas de Dios, lo que ya dijo mi esposa aquí. Punto número 1, declarando la palabra de Dios. Pero ahora yo quiero decirte, para declarar la palabra de Dios es importante conocerla, porque cuando tú y yo desconocemos las promesas de Dios, se nos complica. ¿O cómo la declaramos si no la conocemos? Por eso dice, si declaramos la palabra de Dios
y la creemos de una forma firme y sin fluctuar, estamos declarando su voluntad para nuestras vidas y activando nuestra fe. Entonces, todo lo que Él nos promete que cree, se va a cumplir. Esto es una gran verdad, pero para que algo se cumpla, Dios también dice, nos enseña, nos dice aquí en la Escritura, declaren qué cosa, mi palabra, para que aquello se pueda cumplir. Y tenemos el texto bíblico. Mi amor, ¿puedes leer el texto bíblico, por favor? Amén. Dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Vamos a explicar aquí este texto. Escuche bien, dice, Dios aquí también nos está demandando en este texto bíblico, dice, que nos mantengamos, número uno, firmes. Yo creo que todos entendemos la palabra firmeza, algo sólido, algo bien anclado, y luego dice para que no fluctuemos. No, porque mira, hay personas cuando no tienen firmeza, ¿sabes qué te puede mover? ¿Sabes qué te puede llevar a dejar de creer en Dios? Un problema, una necesidad, una enfermedad, porque mira, el problema muchas veces hay dos cosas. Si ves algo, una respuesta de parte de Dios, dices, sigo creyendo, pero a veces no será así. Cuando no ves aquello, entonces mucha gente deja de creer. Entonces, un día sí le cree a Dios, pero mañana está dudando. Dice este texto, vamos a creerle, vamos a ser firmes sin fluctuar. Vamos a mantenernos en esa postura de firmeza y de fidelidad. Dijimos que son 3 puntos de cómo recibir las promesas de Dios. Vamos con el siguiente punto. ¿Los puedes leer, por favor, mi amor? El siguiente punto es creer, creyendo. Dice, Sara creyó y recibió el hijo que Dios le había prometido. Si declaramos o confesamos con nuestra boca lo mismo que Dios nos promete, estaremos en el camino a recibir nuestro milagro. En Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Es importante, querida iglesia, aprender a creer. Aquí hay algo. Cuando Dios les da una promesa a Abraham y a Sara, dice que estaban en fuera de tiempo de concebir. Cuando Dios les da tanto a Abraham y a Sara, ellos así como, ¿cómo? Es difícil, es imposible, estamos fuera de tiempo. Pero hay algo que dice aquí el texto. Ahora bien, dice ahí en el texto que acabamos de leer, ¿por qué cree usted que a Sara pudo llegar su bendición, pudo llegar ese milagro? ¿Sabes algo? Dice, porque le creyó al que prometió. Cuando tú y yo verdaderamente le creemos a Dios, las cosas van a llegar. Ahora bien, aquí hablando poquito de la historia de Abraham y de Sara, Dios les prometió, dice que cuando Abraham tenía 75 años de edad, Dios le habló que le iba a dar un hijo. Fue una promesa de parte de Dios. Pero ¿sabes cuánto tiempo esperaron para que llegara esa promesa? 25 años de espera. En ese trayecto pasaron por preocupación, por aflicciones, por desesperación, porque no fueron 2 días, no fueron 3 días,
Fueron 25 años que pudieron esperar, pero dice la Biblia, durante ese tiempo ellos se mantuvieron firmes y fieles a Dios. Vamos con el siguiente punto, el punto número 3. Por favor, mi amor. Amén. El otro punto es confiando. Tenemos que aprender a confiar que el tiempo de Dios es perfecto. No son en nuestros tiempos, sino en los tiempos de Dios. Entonces debemos de confiar en Él. No debemos apresurarnos a tomar decisiones, pues no siempre el tiempo de Dios es nuestro tiempo. Algunas veces pensamos que Dios nos va a dar algo en un momento determinado, pero Él es el único que sabe cuándo y cómo hacerlo. Muchas veces queremos dinero, pero no sabemos ser buenos mayordomos. Otras veces queremos una esposa o un esposo, pero no estamos preparados para recibir esa responsabilidad. Queremos a veces un negocio, pero no tenemos ni idea por dónde empezar o cómo hacerlo. Queremos cierta posición, pero no hemos servido a nadie, ni hemos aprendido a someternos a nuestras autoridades. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Efectivamente, este otro punto que estamos viendo, cerrando el tema, esta palabra de la confianza. Cuando nosotros como individuos, como personas, está nuestra confianza en Dios, podremos hablar estas palabras que habló el rey David. Y no solo él estaba hablando esa palabra de que cuando se iba a dormir, él declara y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque él sabía que todo asunto, toda situación, toda área de su vida, la llevaba, la ponía en Dios, y su confianza estaba en Él, porque Él sabía que Dios tenía promesas para Él. Y David siempre creyó, a pesar de las adversidades que pasó, Él sabía que Dios siempre lo iba a guardar. Cuando una persona está confiando y cree en la fidelidad de Dios, podrá decir estas palabras o repetir este texto que dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque dice: yo creo y sé que tengo un Dios fiel. A pesar de los tiempos, a pesar de las situaciones, de las adversidades, si el dólar sube, el dólar baja, si hay problemas, venga lo que venga, mi Dios siempre va a permanecer fiel. Y eso es lo que nosotros, creo, mi amor, como personas, como hijos de Dios, tenemos que aprender a creerle primero a Él. Número 2, también, así como Dios es fiel, Él nos demanda también que nosotros seamos, ¿qué cosa? Fieles. Fieles. Porque si Él es fiel, Él quiere que también nosotros, sus hijos, tengamos fidelidad. Ahora bien, mi amor, ya para cerrar, culminar con este tema que estamos hablando de la fidelidad de Dios, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hasta cuándo debo esperar la promesa de Dios? Yo creo que el tiempo que sea necesario. Tenemos que aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. O sea, no podemos salirnos de sus planes. Así sea, por ejemplo, la promesa o ese milagro que nosotros estamos pidiendo puede llegar hoy, mañana, en 3 días, en una semana, en 15 días. Puede pasar a lo mejor meses, años, como Sara. Vemos aquí, a Sara le dieron una promesa de que ella iba a concebir un hijo. Sara confió en aquel que es fiel, porque Dios lo que promete lo cumple.
Sara tuvo que esperar 25 años para poder tener esa promesa, ese hijo que tanto deseaba en el corazón de ellos, de ella y de su esposo. Entonces, amado hermano, amada iglesia, yo quiero decirte en esta hora, dice, debemos de esperar la promesa hasta que se cumpla. Mientras esas promesas llegan, debemos mantenernos firmes en nuestra confesión de fe, creer en todo nuestro corazón en esa esperanza y esperar con quietud y confianza en que llegará. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios nunca se queda con nada. Él ya ha determinado bendecir nuestras vidas. Él ya conoce, Él permanece fiel. Su fidelidad es grande e infinita. Yo creo que muchos hemos experimentado la fidelidad de Dios en muchas circunstancias, en todas las áreas de nuestra vida. Y de verdad, aun cuando nosotros a veces somos infieles, Dios permanece fiel. Yo quiero decirte en esta hora que en los momentos más difíciles de tu vida, cuando parece que el sol no es aclarado en medio de una oscuridad, la fidelidad de Dios te mantiene firme. La fidelidad de Dios te fortalece. Esa es la habilidad de Dios, el ser fiel a su pueblo. Pero nosotros también, en agradecimiento a esa fidelidad de Dios, entonces debemos ser fieles a Él. ¿Y cómo podemos nosotros demostrar nuestra fidelidad a ese Dios tan maravilloso que ha sido fiel con nosotros? Obedeciendo su palabra, haciendo o cumpliendo sus mandamientos, siendo nosotros también fieles a nuestras autoridades espirituales, a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. De esa manera podemos ser fieles también en nuestro dar, en nuestro diezmo, en nuestra ofrenda. Podemos ser fieles de muchas maneras porque Dios de verdad que permanece fiel por la eternidad. Amén. Efectivamente. Quiero decirle, querida iglesia, yo no sé por lo que estés pasando, qué situación, qué problema, qué necesidad estés enfrentando el día de hoy. Quiero decirte que eso no sea el motivo de dejar de ser fiel a Dios. A lo mejor hoy no has visto la mano de Dios, el milagro que tú quisieras, la respuesta que tú quisieras, aquella solución a tu problema. Y muchas veces, por eso hay gente que se desanima, pero el día de hoy yo te animo, yo te exhorto a que tu fidelidad crezca, que las adversidades no entierren tu fidelidad acerca de Dios. Dios es fiel y Él seguirá cumpliendo sus promesas. Solo hagamos una cosa, mantengámonos firmes, sin fluctuar. No es hoy sí le creo y mañana no le creo. Yo quiero decirte, si hoy hay bendición en tu vida, vamos a creerle a Dios, vamos a ser fieles a Dios. Si mañana no lo hay, seguiremos siendo fieles a Él. Y de esa manera veremos el milagro y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tema, por esta palabra. Yo creo que nos ha bendecido, nos ha edificado. Guárdelo en su vida, en su corazón. Cierra tus ojos ahí, si estás sentado en tu sala o en el lugar que tú estés que escuchaste esta palabra. Vamos a decirle: Padre, en esta hora te agradecemos por este tiempo, por esta oportunidad que nos brindas de poder compartir con cada uno de mis hermanos y con cada persona que nos ve a través de las redes sociales. Bendíceles, que su fe, que su confianza, que su fidelidad cada día, Señor, sea contigo. Que el problema, que la necesidad, la adversidad
no nos desanimen. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y creemos y seguiremos confiando que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que no cambia, que no se mueve y que tú lo que has prometido, estoy seguro que se cumplirá en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Que así sea. Amén y amén. Mi amor, es un placer poder compartir contigo este tema y yo creo que fue de grande bendición. Amén. Ha sido una bendición poderles compartir, poderles hablar juntamente con mi esposo, y esa parte también es la fidelidad de Dios, porque ¿qué es lo contrario a la fidelidad? La infidelidad, y gracias a Dios creo que Él nos ha mantenido fieles el uno al otro, y sigamos siendo fieles en nuestra casa y en nuestra iglesia, con nuestros pastores, porque esa es la manera de cómo nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios. Un placer. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones de Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.